Hola a todos, bienvenidos a este video en el que les voy a compartir algunas estrategias para organizar la información consultada en diversas fuentes bibliográficas para la redacción de textos académicos o artículos científicos. Bienvenidos. Voy a compartir la pantalla. Mi nombre es Juan Carlos Restrepo Botero y los voy a estar acompañando en estas estrategias que les voy a compartir. Seguramente a ustedes les ha pasado que empiezan a leer un artículo y saben lo que el artículo reporta, han subrayado una serie de ideas, de párrafos que se destacan de ese artículo, pero a medida que ustedes van leyendo los artículos ya no se acuerdan quién dijo qué, en qué artículo estaba qué información. Nos vamos llenando de artículos y de artículos que vamos consultando y vamos leyendo, y ya esa información se empieza a desvanecer en tanto no sabemos quién dijo qué. Entonces, muchas veces cuando estamos redactando un artículo científico o un texto académico, tenemos que consultar un buen número de bibliografía. Por ejemplo, para la redacción de un artículo de revisión teórica en una revista científica se piden que se hayan revisado 50 referencias. Entonces, lo que les voy a compartir hoy es cómo organizar esa información que buscamos en ese mar de información que es la literatura científica, ¿cierto? Cuando ingresamos a la web, ya sea Google Académico, ya sea distintas bases de datos que disponen las universidades, y cómo entonces organizar esa información que vamos consultando para poder redactar de una forma adecuada esos textos. Entonces, ustedes aquí en la parte inferior pueden identificar una serie de artículos que vamos consultando. Esos artículos que vamos consultando corresponden a diversas revistas, aquí algunas de ellas, ¿cierto? Por ejemplo, en psicología tenemos diversas revistas como Universitas Psicológica, Diversitas Psicológica, tenemos Psicología de la Universidad de San Buenaventura, tenemos Pensamiento Psicológico, tenemos Revista de Estudios Sociales, Revista Latinoamericana de Psicología, Revista Civilizar, etc. Esas revistas tienen una serie de artículos que vamos consultando, vamos llegando a ellos por las bases de datos, que son estas que vamos a encontrar acá como unos grandes paraguas que recopilan esa información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta base de datos número 1 tiene inscritas, vamos a suponer, estas dos revistas, pero la base de datos 3 a la vez tiene esta primera, esta revista de estudios sociales y esta revista Civilizar. Y así sucesivamente tenemos unas bases de datos que tienen más revistas que otras y otras que no tienen tantas, ¿cierto? Entonces es importante en esa consulta de la literatura científica poder ir a distintas bases de datos para buscar la información que estamos consultando. Pero una vez estamos en esa búsqueda de información, hemos guardado muchos artículos en una carpeta. A veces los guardamos con el nombre del autor, a veces los guardamos con el nombre del título del artículo, y no tenemos una estrategia de almacenamiento de esa información. Entonces, un poco lo que vamos a ver es cómo poder hacer uso de herramientas que nos pueden ayudar a organizar esa información, tanto desde el momento en que las consultamos hasta el momento donde vamos a sentarnos a redactar esos textos académicos o científicos. Entonces, la pregunta es cómo organizar toda la información de las diversas fuentes consultadas en 5 pasos. Eso es lo que les voy a compartir, 5 estrategias para poderlo hacer. Para eso vamos a revisar este documento que les voy a compartir a continuación. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo sugiero? El primero es buscar, codificar y almacenar los artículos y otras fuentes consultadas en una carpeta con una estrategia específica que ya les voy a comentar. En segundo lugar, construir una matriz categorial con sus respectivos códigos. ¿Cuáles van a ser las temáticas y subtemáticas que queremos o que creemos nosotros tendrá ese texto que vamos a escribir? Y de acuerdo a eso, entonces, asignar unos códigos cuando esto sea necesario. Ya de todas maneras les voy a explicar estos pasos uno a uno. En tercer lugar, elaborar unas fichas bibliográficas de cada artículo o fuente consultada, unas fichas muy prácticas. A mí en la universidad me enseñaron a hacer unas fichas, pero eran unas fichas que a mi modo de ver eran muy complejas y no me servían tanto
como estas que les voy a explicar, que tratan de recopilar la información más necesaria para poder llevar a cabo el proceso de organización de la información. En cuarto lugar, agrupar toda la información de las fichas por códigos o por categorías de ese paso número 2. Y en quinto lugar, redactar el artículo por temáticas y subtemáticas, ¿cierto? Esa es una estrategia cuando ya hemos definido unas temáticas y unas subtemáticas. Entonces, el tener organizada la información nos va a servir para ya poder ir redactando de una forma coherente. Vamos con el primer paso. El primer paso es la búsqueda y codificación y almacenamiento de artículos y otras fuentes bibliográficas. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les doy? Guardar los artículos encontrados en la base de datos en una carpeta de la siguiente manera. Anotar el año y el apellido del primer autor del artículo o del texto, sea un libro o cualquier otro texto de referencia. Entonces, por ejemplo, tenemos acá 1996 Peer, 1997 Eaton, 2000 Clark, 2002 Campanario, 2002 Huervas, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando los guardamos de esta manera? Se nos organizan de forma cronológica. Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, una revisión de un concepto a lo largo del tiempo, eso me permite ver cómo un concepto ha evolucionado a lo largo de los años, ¿cierto? Entonces sería una buena estrategia para poder encontrar la información organizada según el año de publicación. Pero también nos sirve para mirar desde cuándo se viene abordando un concepto, hasta qué fecha, cuándo se ha comenzado a abordar ese tema, según la consulta que hemos realizado, y hasta qué año encontramos información sobre ese tema o en qué años hemos encontrado mayores publicaciones sobre ese concepto que estamos abordando. Bueno, una vez hemos hecho ese paso número 1, vamos al paso número 2, que es construcción de la matriz categorial con sus respectivos códigos. Entonces tenemos un ejemplo de unas temáticas y subtemáticas de una matriz categorial sencilla que sería esta. El tema que estamos investigando es los trastornos de aprendizaje. Y para los trastornos de aprendizaje me interesa conocer la definición, la etiología, la prevalencia, la edad de inicio, los instrumentos para evaluarlo, los procesos cognitivos implicados, las estructuras o zonas cerebrales implicadas, las estrategias o programas de intervención y la efectividad de los programas de intervención. Pero puedo tener unas matrices categoriales más complejas, como por ejemplo, ahora el tema de interés es la intervención a niños con trastornos del aprendizaje. Sabemos que los trastornos del aprendizaje son 3 específicos, el de lectura, escritura y cálculo. Entonces yo puedo decir, bueno, quiero recopilar información sobre los trastornos del aprendizaje en términos generales, la definición, la teología, o sea, las subcategorías que vimos en el anterior ejemplo, y quiero empezar a mirar unas específicas para cada uno de los trastornos del aprendizaje. Por ejemplo, para la lectura en general, definición, etiología, prevalencia, estos mismos, y para lo que nos presenta el DSM-5, específicamente, lectura, precisión en lectura de palabras, velocidad o fluidez de la lectura, comprensión de lectura, me interesa conocer sobre su evaluación, sobre estrategias o programas de intervención en cada una de ellas. Y así, con la escritura y con el cálculo. Como ya esta matriz categorial es más compleja, entonces la sugerencia, a diferencia de la anterior, donde solamente están la categoría primaria y la categoría secundaria, aquí la sugerencia es añadir unos códigos que me permitan posteriormente clasificar la información de una forma más sencilla por estos códigos que estoy definiendo. Entonces, por ejemplo, acá, trastornos del aprendizaje, le pongo TA, definición, la D, ¿cierto? TAD. Trastorno del aprendizaje, etiología, entonces TAE. Y así sucesivamente voy poniendo los códigos de la forma que para mí sea fácil entenderla, teniendo mucho cuidado de que ningún código se repita, ¿cierto? Esto es muy importante, que ningún código se repita para que después no vayamos a tener confusión con la organización de la información. Bueno, entonces ahí que hemos hecho en este paso número 2, pensar cómo está estructurada, cuál es la estructura que va a tener ese artículo o ese texto académico en términos de temáticas y subtemáticas, ¿cierto? Porque eso nos va a servir para que después podamos redactar en ese mismo orden o de esa misma manera el texto. En tercer lugar, tenemos la elaboración de fichas bibliográficas de cada artículo o fuente consultada. Entonces, la sugerencia es que en un archivo en Excel
creemos una tabla en la que se incluyan todas las ideas de todos los artículos y fuentes consultadas con su respectivo código de la siguiente manera. ¿Cuáles ideas? Las que para nosotros han sido importantes. Aquí es cuando yo les decía que ustedes van leyendo un artículo y ustedes dicen, bueno, esta idea es muy importante, este párrafo es muy importante, ¿cierto? Vamos subrayando los textos en cada uno de los artículos, entonces cada texto que vamos resaltando en el artículo lo vamos a ir sumando a esta tabla que hemos construido en Excel. Entonces, ¿cómo la vamos a construir? Le ponemos una columna para el nombre del archivo, como lo hemos guardado en las carpetas en el paso número 1, le ponemos el código, o sea, esa idea de ese artículo, ¿para qué nos sirve? Ah, nos está hablando de la definición. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de trastornos del aprendizaje, yo le pongo TAD, o sea, de definición de trastorno del aprendizaje, o prevalencia, TAP, ¿cierto? Entonces, yo pongo la idea o la cita, anoto la página si considero que es muy importante esa cita porque después la quiero poner textual. Entonces tengo que anotar la página y le pongo el código. Me voy a ir al archivo en Excel que tengo acá. Entonces tenemos acá, por ejemplo, un texto que hemos ingresado allí a esa casilla y le hemos puesto la página. Es muy importante, en la medida de lo posible, anotar las páginas de donde sacamos la información de ese artículo para que después no tengamos que devolvernos al artículo, sino que ya trabajemos con la información que estamos sacando de esos artículos. Entonces, por ejemplo, aquí estoy revisando el artículo de Agudelo. Entonces, de Agudelo saqué toda esta información. ¿Y qué hago aquí? Voy anotando los códigos, las temáticas que hablan de esa cita que he tomado. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un párrafo de esos artículos que me sirve para varias categorías? Entonces lo duplico. Por ejemplo, vamos a suponer que esta cita me sirve para hablar de definición y me sirve para hablar de prevalencia. Entonces, ¿qué haría? Inserto una fila, copio el texto, lo copio y le pongo, por ejemplo, este me sirve para hablar de trastornos del aprendizaje prevalencia, ¿cierto? Y digo que esto es de Agudelo. Entonces, ¿qué he hecho? Como se dan cuenta acá, voy a resaltarlo en un color para que se vea más claramente. Esta cita que está acá está duplicada porque me sirve para dos códigos. Me sirve para el código LEZ y TAP. Si me sirve para tres categorías, entonces lo triplico, ¿cierto? Y lo pongo tantas veces como códigos, como a códigos me aporte, ¿cierto? Y eso va a ser importante porque después vamos a hacer un ejercicio de filtro de la información. Entonces no importa que me quede duplicado, triplicado, etcétera, sino que eso me va a servir para que yo después pueda clasificar la información y me quede organizada ya para poderla redactar. Bueno, muy bien. Entonces aquí, como estamos viendo, voy a ampliarlo un poco, van quedando cada uno de los artículos a medida que los voy revisando. Primero revisé el de Agudelo de 2018, pero después revisé el de Bielma 2007. Los voy poniendo, aquí no importa el orden en el que yo los escriba, lo importante es que aparezcan allí, ¿cierto? De un artículo puedo sacar muchas ideas, pero hay artículos de los que pueda sacar pocas ideas, entonces lo voy haciendo al ritmo que el artículo me lo vaya permitiendo. Y termino la tabla de datos, por ejemplo esta, es una revisión que hicimos en la que tenemos 658 citas. ¿Sí? Aquí lo importante es hacerlo pues tan extenso como sea necesario, dependiendo de la revisión que hagamos de los artículos. Aquí tenemos 659, bueno, por la que duplicamos ahora, ¿verdad? Bueno, muy bien. Después, ¿qué hacemos? Después, vamos al paso número 4, que es agrupar toda la información de las fichas por códigos del paso número 2. Es decir, vamos a agrupar las citas por categorías o códigos utilizando los filtros de Excel
y vamos a copiar la información recolectada en categorías o códigos en hojas independientes de Excel. Me voy a explicar. Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a filtrar, nos paramos, voy a ver el archivo de Excel. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo, si se dan cuenta en la parte inferior, tengo una hoja de Excel donde están todas las citas que consulté en todas las fuentes que revisé. Acá le pongo filtro, para los que de pronto no lo saben hacer, se hacen clic a la fila, al número de la fila, de la primera fila, ponen datos y en datos está la opción de filtro. Entonces aquí lo quito y aquí lo pongo. Entonces yo con el filtro voy a decir, bueno, quiero buscar todas las citas que estén relacionadas con tab. Bueno, aquí tengo que quitarle la selección a todos y únicamente voy a dejar seleccionada la que tenga que ver con tab. Entonces miren que automáticamente el Excel me toma todas las citas que estén relacionadas con ese tema o con ese código. Cuando ustedes, por ejemplo, me devuelvo acá, cuando ustedes, por ejemplo, no trabajaron con matriz categorial compleja en la que utilizaron códigos, sino que trabajaron con esta sencilla, ustedes allí en vez de los códigos pueden poner definición, etiología, prevalencia, edad de inicio, instrumentos, procesos, estructuras, efectividad, ¿cierto? Estrategias, y lo filtran por esas temáticas, ¿cierto? Entonces lo pueden filtrar o por estas temáticas que están acá, que son las que ustedes van a escribir, acá donde dice código. Entonces aquí en vez de tab diría definición, prevalencia, etiología, etcétera, o lo hacen por códigos, ¿cierto? Lo interesante es que el Excel nos permite filtrarlo y de esa manera entonces vamos a tener agrupadas todas las citas que corresponden a esa categoría o a ese código. Entonces ya aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué hago yo? En una siguiente hoja de Excel, por ejemplo esta, voy a copiar, voy a hacer el ejercicio desde el principio. Voy a ponerlo acá, hagamos aquí el ejercicio en una hoja vacía. Entonces selecciono las citas, selecciono toda la información desde el nombre del archivo hasta las citas, control C o copiar, me voy a hoja 1 y me paro en la primera casilla y le pongo control V o pegar, ¿cierto? Entonces ya organizo estéticamente la tabla, ¿cierto? De forma que me quede toda la información, organizada. Bueno, aquí se me escuadró una fila. Bueno, entonces aquí tengo toda la información ya eh, organizada. La tengo organizada por códigos. ¿Y qué hago? A cada hoja le pongo su código. TAE, están agrupadas todas las de TAE. Aquí en esta hoja de abajo están agrupadas todas las de TAB. Y así sucesivamente tengo agrupadas en cada hoja. Voy filtrando de la hoja de todas las citas. Voy haciendo el ejercicio de citar. En este caso voy a citar, por ejemplo, TAE, y le voy a quitar Tab, ¿cierto? Entonces ahora me agrupo todas las TAE. Entonces selecciono, copio y pego en TAE todas las TAE, ¿cierto? Y me quedan organizadas ya únicamente por categoría. Y fíjense en la parte de abajo voy poniendo todas las categorías de acuerdo a cómo me haya quedado organizada la matriz categorial, ¿cierto? Este ejercicio que les estoy mostrando acá es un ejercicio que toma tiempo, por supuesto, pero tiene la ventaja de que me ahorra tiempo en la medida que yo no me tengo que devolver nuevamente a los artículos a buscar información, a buscar quién hablaba de definición, de prevalencia, de intervención, etcétera, sino que la información me va quedando ya organizada. Entonces, en ese sentido, si bien esto toma un poco de tiempo, me permite ir optimizando ese tiempo. Bueno, entonces acá tenemos ya la información, como les decía en el paso 4, la tenemos agrupada por categorías o temáticas y vamos
hacer un segundo ejercicio, a copiar y a pegar la información de cada hoja de Excel en Word para facilitar su lectura. Entonces abrimos un archivo de Word vacío, porque leer la información en Excel no es fácil. La información allí, digamos que no está tan, no es estéticamente fácil para su lectura, entonces es mucho más fácil leerla en Word. Entonces, ¿qué hacemos? Me voy a la hoja, a cada hoja. Entonces, por ejemplo, como esta cita estaba aquí en un rango muy amplio, lo pongo en un rango pequeño para que me pueda copiar en la hoja de Word más fácilmente. Entonces selecciono todo TAE, control C, o copiar, me voy al Word y le digo pegar. Entonces ahí me copió la información. A veces las tablas puede que se nos pasen del margen de la derecha. Entonces muchas veces la recomendación es ir a diseño del Word y decirle que me ponga la hoja ya no vertical, sino horizontal. Orientación horizontal. Ya para un asunto estético, para facilitar su lectura, selecciono la tabla aquí en esta X, bueno, en esta cruz que está en la parte superior, y en inicio le doy aquí en la opción de poner los bordes, le digo que me ponga todos los bordes. Entonces fíjense que ya toda la información ha quedado organizada de una forma visual que nos permite leer la información. Puedo organizar la tabla para que sea más clara su lectura, y fíjense que ya de esta manera todo lo que tenían en el Excel es mucho más fácil leerlo en este archivo de Word que leerlo en el Excel, ¿cierto? Fíjense que en el Excel, me devuelvo acá, miren que por ejemplo si yo me paro en una casilla, me deja leer tres renglones, ¿cierto? Pero a veces no me deja leer todo lo que hay pegado allí que está por debajo. Entonces pegarlo en el archivo de Word me va a permitir leerlo. ¿Qué hago después? Pego el siguiente código, dejo un espacio, me voy otra vez a la tabla, voy a copiar tab, pues lo mismo, pongo angosta la fila de la cita para que me pegue fácil, porque vamos a hacer el ejercicio. Si yo tengo la cita muy amplia y copio, miren lo que va a pasar. Control C y la copio en el archivo de Word. Fíjense que se me pasa el margen del lado derecho, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que ustedes vayan a la fila, perdón, a la columna, separen en el borde de la columna, donde termina la columna, con clic sostenido, reduzcan el tamaño de la columna y ya después sí, copian, control C, y se van a para Word, control V, y fíjense que ya la tabla me queda más pequeña. Y nuevamente me paro acá y le digo que ponga todos los bordes. Entonces ya me quedó la tabla mucho más fácil para leerla, para comprenderla, ¿cierto? Fíjense todo el contenido que tiene esta cita. Todo esto me pareció importante, entonces lo anoté, y todo esto me habla acerca de TAP. ¿Sí? Miren que me van quedando las tablas organizadas. Toda la información de TAE en una tabla, toda la información de TAP en la siguiente tabla, y así sucesivamente. En la parte inferior del archivo de Word voy pegando cada una de las tablas para que me quede toda la información agrupada en un solo archivo. Bueno, ¿qué hago entonces a continuación? Entonces aquí está el ejemplo de la tabla copiada y pegada del archivo de Excel al archivo de Word que ya estuvimos revisando.
¿Qué hago después? Vamos al paso número 5, que es la redacción del artículo científico o del texto académico que hacemos al seguir los pasos anteriores. Aquí vamos a mostrar un ejemplo de un artículo que escribimos que se llamaba Cognición social en personas con trastorno antisocial de la personalidad, una revisión teórica. Entonces, ¿qué hacemos? Una introducción al artículo. Por ejemplo, una de las categorías del artículo era prevalencia del TAP, del trastorno antisocial de la personalidad. Entonces leo todo lo que me dice esa tabla que agrupamos de TAP. Entonces yo ya puedo decir cosas como la prevalencia del TAP se ha estimado en un 3% de los hombres y en un 1% de las mujeres de la población general. Sin embargo, dependiendo del contexto, las prevalencias alcanzan un 30%. ¿Por qué puedo decir esto? Porque ya revisé en las agrupaciones que hice que algunos autores mencionan que esa prevalencia equivale a un 3% y otros identifican prevalencias más altas. Entonces, esa redacción ahora sí es la que yo voy a hacer. Fíjense que hasta el momento en esas tablas de Excel lo único que hicimos fue copiar y pegar información de los artículos, pero no habíamos hecho un ejercicio de redacción. El verdadero ejercicio de redacción empieza acá, donde ya no vamos a copiar textualmente, a no ser que sea una cita, y la vamos a poner con su respectiva página y demás, de acuerdo a las normas APA o a las normas que correspondan, pero aquí ya lo que hacemos es un ejercicio de redacción, donde empezamos a escribir, a juntar ideas, articular ideas entre sí de lo que hemos leído de los diferentes autores que hemos consultado. Entonces yo puedo decir, en el contexto colombiano, si me interesa, yo ya hablé en términos generales, ahora voy a hablar de Colombia. En el contexto colombiano son escasos los estudios que reportan la prevalencia de este trastorno. Entre estos se destaca realizado por Echeverry, Córdoba, Martínez, Gazón, Gómez, quienes identificaron una prevalencia en la cárcel a 40 en Pereira cercana al 50% en los condenados por homicidio y o tentativa de homicidio. Entonces miren lo interesante, como una de las categorías que yo tenía era prevalencia, toda la información de prevalencia me quedó agrupada en esa tabla de Word y de Excel. Entonces yo ya leo toda la información sobre prevalencia y ya puedo crear un texto de acuerdo a la información que encontré. Después entonces digo, asociado al TAP se han encontrado disfunciones en los lóbulos frontales que comprometen las funciones ejecutivas y la cognición social. Entonces yo ya aquí empiezo a hablar, por ejemplo, de lóbulos frontales, de cognición social, de acuerdo a la información que he recopilado en los distintos artículos. Tengo otro tema, otro subtema, características principales del TAP. Entonces, en esas tablas de Excel y de Word me han quedado organizadas todas las citas que tienen que ver con características del TAP. Entonces yo ya las leo y empiezo a redactar. A continuación se mencionarán las características conductuales que algunos autores identifican en este trastorno. ¿Esto quién lo dice? Lo digo yo, ¿cierto? Esto es propio de mi redacción. Según Alcaraz, Verdejo, Bouso, Besón, 2010, ya aquí sí ponemos la cita completa, de forma general, las personas que han sido diagnosticadas como con trastorno antisocial de la personalidad son impulsivas, no reparan en consecuencias, etcétera. Además, cuentan con un déficit en la solución de problemas, etcétera. Puedo decir cosas como Arana y Lara añaden, o sea, adicional a lo que dijeron estos autores, estos otros aportan estos y estas características en relación a ese trastorno y así sucesivamente puedo ir integrando, poniendo a conversar a los autores, por llamarlo de alguna manera, para que la redacción me quede más articulada. Tengo entonces después etiología del TAP, entonces ya tengo mi tabla donde quedaron agrupadas todas las citas que me hablan de etiología, entonces la vuelvo a leer y de acuerdo a eso hago una redacción sobre qué puedo decir de la etiología, cognición social en TAP y así sucesivamente me va quedando el artículo estructurado porque ya tengo unas temáticas y unas subtemáticas de la manera que voy a ir redactando el artículo o el texto académico. Y por supuesto ya las referencias, que aquí pues a modo de ejemplo incluimos algunas, en este caso citadas de acuerdo a las normas APA, ¿cierto? Donde deben estar todas las citas, todas las referencias que yo cité en el texto y todas estas referencias deben estar citadas también en el texto. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Les voy a mostrar unos ejercicios y unos ejemplos sencillos de redacción e integración de citas, ¿cierto? Porque es que estamos acostumbrados a que cuando nos sentamos a redactar, lo que hacemos es que vamos copiando y pegando o en el mejor de los casos vamos es
haciendo resúmenes de los textos que vamos leyendo. Entonces cogí un texto, un artículo, resumo ese artículo, escribo, luego cojo el artículo número 2 o el texto número 2, lo resumo y escribo y así sucesivamente. De lo que se trata el ejercicio de redacción en un artículo científico o en un texto académico es de ir articulando ideas, integrando ideas entre sí. Entonces yo, por ejemplo, acá les tengo una cita que me llamó la atención de un texto. La cita dice: se ha sugerido que las emociones son tipos especiales de motivo. Las emociones encajan en la definición de un motivo en el sentido de que energetizan y dirigen la conducta, pero también se han propuesto que la emoción es una lectura de los estados motivacionales. Alcaraz y Gumá, 2001, página 55. Entonces, esta es una cita que, por ejemplo, me llamó la atención sobre las emociones y sobre el papel que juegan las emociones como energizadores de la conducta. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar tiempo, o más que les voy a dar tiempo, les voy a pedir que le pongan pausa al video e intenten ustedes construir un párrafo en el que incluyan esta cita, ya sea parafraseándola o citándola textualmente. Entonces la invitación es que en este momento le pongan pausa a este video y hagan una introducción a esta cita y les voy a mostrar un ejemplo de ello. Bueno, espero que hayan podido hacer el ejercicio. Vamos a ver un ejemplo de cómo se podría hacer. Ejemplo: es muy común la atribución de los estados emocionales como dirigentes de la conducta. ¿Esto quién lo dice? Esto lo digo yo. Por ejemplo, Alcaraz y Gumá, al hablar de motivación, distinguen 5 grandes campos determinantes causales de la conducta, dentro de los cuales definen uno con el término motivación emotiva de la siguiente manera. Y pego la cita. Entonces, ¿qué acabé de hacer? Una introducción a la cita, ¿cierto? Me llamó la atención la cita para ponerla textualmente y por eso la pongo y pongo la página allí. Ahora hagamos el ejercicio, un ejercicio más complejo. Yo les doy 2 citas. Vamos a suponer que encontré 2 citas, 2 ideas de 2 artículos o de 2 textos distintos que me llamaron la atención, y ahora el ejercicio es cómo las integraría en un escrito. Entonces, ejemplo de 2 citas textuales y cómo se pueden integrar dentro del texto. A continuación se presentan 2 citas textuales, la cita 1 y la cita 2, y posteriormente se hacen 2 integraciones diferentes. Ahorita les voy a mostrar las 2 propuestas que yo hago de cómo podríamos integrarlas utilizando las mismas citas. Entonces la cita 1 dice: creemos que la educación sexual debe darse desde la más tierna infancia, en forma natural y espontánea, con explicitez pero sin concesiones a la procacidad. Esto es tomado de Silva Silva, 2003, página 15. Y la cita 2 dice: varios estudios encuentran una relación entre el desconocimiento de los adolescentes del mecanismo biológico de la menstruación y sus creencias negativas acerca de la misma. Amán Gagnotti. En un estudio realizado con chicos y chicas pre- y posmenarquia de varias poblaciones de la Italia centro-meridional y de un nivel socioeconómico medio-bajo, encuentran que la mayoría tiene un conocimiento deficiente del fenómeno menstrual, peor en las chicas que en los chicos, incluso después de haber tenido la menstruación. Casi un 20% de la muestra manifiestan creencias negativas relativas a la sangre menstrual como sucia, impura, inútil, etc. Esto es tomado de Moreno y del Barrio del año 2000, página 47. Entonces, ¿cuál es la invitación? Vamos a suponer que estamos escribiendo un documento, un artículo, un texto en relación a la educación sexual. La invitación es a que pongan a conversar estas 2 citas, ya sea parafraseándolas o citándolas textualmente, cómo sería esa introducción que ustedes les harían a esas citas. Entonces, nuevamente, les voy a pedir el favor que le pongan pausa al video, tómense su tiempo y escriban cómo sería esa redacción que ustedes harían para integrar estas 2 citas. Bueno, muy bien. Asumo que hicieron el ejercicio, ojalá se hayan dado la oportunidad. Es muy importante que lo hagan porque redactar se aprende redactando, se aprende haciéndolo, intentándolo, y de esta manera se va volviendo uno cada vez más experto en ello. Entonces les voy a dar un ejemplo de la integración.
Algunos autores plantean que los adolescentes tienen creencias negativas ante el tema de la menstruación. Esto lo digo yo retomando lo que decía Moreno y del Barrio. Aman Gagnotti, 1991, citado por Moreno del Barrio, realizó un estudio en el cual se encontró que algunos adolescentes de su muestra calificaban la sangre menstrual como sucia. Entonces, esto lo tomé de Aman Gagnotti. El panorama se agrava mucho más al interior de los colegios, donde temas como el sexo continúan siendo tabú. Silva 2003. Ante este fenómeno valdría la pena prestar más atención a lo que plantea el doctor Darío Silva cuando dice: creemos que la educación sexual debe darse desde la más tierna infancia, en forma natural y espontánea, con explicitez, pero sin concesiones a la procacidad. ¿Qué dice acá? Integré ambos conocimientos. La información que me aporta un autor con la información que me aporta otro autor. ¿A quién le hice más énfasis? En este caso le hice más énfasis a Darío Silva porque quería poner esta cita, quería darle fuerza con esta cita, pero yo podría terminar la redacción de mi párrafo solo con lo que estoy subrayando. O sea, algunos autores plantean que los adolescentes tienen creencias negativas ante el tema de la menstruación. Aman Gagnotti, citado por Moreno y del Barrio, realizó un estudio en el cual encontró que algunos adolescentes de su muestra calificaban la sangre menstrual como sucia. El panorama se agrava mucho más al interior de los colegios, donde temas como el sexo continúan siendo tabú. Eso es lo que dice Darío Silva en su cita. Y ahí podría terminar yo el escrito, pero quise darle fuerza a las palabras de Darío Silva y entonces por eso añadí que valdría la pena prestarle atención a las palabras de él. Ese es un primer ejemplo de cómo integrar esas dos citas. Ahora veamos un segundo ejemplo. Actualmente vivimos en una época en la cual los jóvenes tienen acceso a la información fácilmente. Temas como el sexo son enseñados en colegios, universidades, campañas sociales educativas y se pueden consultar libremente en medios como Internet, ¿cierto? ¿Esto quién lo dice? Esto lo digo yo haciendo una introducción a esas citas. Sin embargo, aún los jóvenes en este tema se encuentran mal informados. Silva 2003. Esto lo evidencia Moreno y del Barrio cuando dicen, entonces ahora le quiero dar fuerza a las palabras de Moreno y del Barrio. Varios estudios encuentran una relación entre el desconocimiento de los adolescentes del mecanismo biológico de la menstruación y sus creencias negativas acerca de la misma. Aman Gagnotti, en un estudio realizado con chicos y chicas, encuentran que la mayoría tienen un conocimiento deficiente del fenómeno menstrual, peor en las chicas que en los chicos, incluso después de haber tenido la menstruación. Casi un 20% de la muestra manifiesta creencias negativas relativas a la sangre menstrual como sucia, impura, inútil, etc. Y cito a Moreno y del Barrio 2000, página 47. Entonces fíjense que en la integración número 1 yo le di fuerza a Darío Silva. En la integración 2 le quise dar más fuerza a Moreno y del Barrio. Existen tantas posibilidades como queramos de integración, ¿cierto? Esto es simplemente un ejemplo de cómo se podría hacer esa integración para que ustedes puedan tomar ejemplos a la hora de hacer redacciones. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Continuar ya no solamente con 2 citas, sino con 3, 4, 5, 6, etc. Ese es el ejercicio al que se nos invita a hacer en los textos académicos o en los artículos científicos, ir integrando la distinta información que nos aportan estos autores en sus textos. Ese es el ejercicio. Bueno, muy bien. Espero que esta información haya sido de su agrado y que sobre todo sea de utilidad. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día.